El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Quita el oprobio, Señor. Quita todas aquellas cosas que quizás nos han impedido, Señor, el seguir adelante, la duda, el temor, Padre. Quizás cosas que hayamos aprendido, Señor, que no nos ayudan, que no nos edifican y que a lo mejor nos apartan de ti, Padre. Ayúdanos a tener esa convicción de tu presencia, Padre, de tu amor inagotable, que es de saber y comprender y entender que en ti hay vida y en ti está la respuesta que necesitamos. Y no solamente la respuesta, sino el respaldo, Señor, que envías sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre todos aquellos que esperamos en ti. Extiende tu brazo de poder para sanar, Padre, para corregir, para alentar, Padre, para proveer, todo, Señor, todas las cosas que necesitamos, Padre, porque tú eres aliento de vida y en ti, Señor, solamente en ti. Muévete, Espíritu de Dios, durante cada instante en este día, Padre, y que hayan esos cánticos, ese regocijo, esas nuevas fuerzas, Padre, aún donde aún faltan, Señor, que nuestra debilidad se convierta en fortaleza, Padre, porque es allí donde tú actúas, Señor. Y yo sé que hoy mi hermano, mi hermana, va a ver tu gloria, va a ver tu poder, Señor. Va a ver la bondad tuya, Señor, aquí en la tierra de los vivientes, Señor. Como dice tu palabra y nos la proclamamos y nos identificamos con ella. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a fortalecernos en ti, Padre. A ser libres de cualquier esclavitud, Señor, que haya en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre. Y aprender a tomar decisiones, Señor. No por lo que el mundo quizás quiera hacer en nosotros, Padre mío, hayamos aprendido o nos presione a hacerlo, sino por la libertad que nos trae, Señor, de estar contigo, de caminar contigo y de identificarnos contigo, Padre. Muchas gracias por ser tan lindo, tan fiel, tan precioso. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno tener momentos como estos en la presencia del Señor. Qué bueno aprender a disfrutar de esa compañía del Señor y me fascina cómo la bendita palabra y en tiempos como estos nos ayuda. Hay dos cosas que están ahí en mi corazón que quiero compartir contigo. Uno es confirmar, leamos en el Salmo 119, dos versículos que quiero resaltar y que sean parte de tu petición y que Dios traiga sabiduría o el Espíritu de Dios traiga revelación de esa bendita palabra. Y es lo que dice el versículo 38 del Salmo 119. Que sea una petición delante del Señor, porque creo que una de las cosas que nos enseña la bendita palabra es apagar los dardos de fuego del maligno que tratan de hacernos desanimar de los propósitos que Dios tiene para nosotros, o inclusive los propósitos que nosotros tenemos para seguir al Señor. La duda a cualquiera le puede venir en cualquier momento, cualquier estación de la vida, pero hay que enfrentarla y se enfrenta con la palabra. Y algo que dice justamente el versículo 38, de como una petición al Señor, así textualmente como dice en la Reina Valera del 60, de esta versión de la Biblia, que dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. ¿Cuánto necesitamos que esa palabra de Dios sea firme en nuestro corazón? Estábamos justamente meditando esta mañana con mi esposa antes de disponernos a cada una de las tareas que iniciamos bien temprano y nos acordamos de tantas promesas que Dios nos ha dado y que inclusive personas que no sé si han sido Dios, no sé cómo nos dieron palabras y algunas de ellas, y recordaba un momento en mi vida que estaba pasando por que tenía que tomar una decisión más en relación a la iglesia. Teníamos que desocupar el lugar donde estábamos porque era demasiado costoso pagar la renta y venía caminando por una de las avenidas aquí de la ciudad. Y hubo tanto coraje en mi corazón, hubo tanto no sé cómo es la palabra precisa para expresarla, y
como pocas veces le digo que en momentos de angustia, en momentos de necesidad, que premia la palabra del Señor para mi vida. Le dije, Señor, necesito que las promesas que me ha dado, Señor, las confirme y las quiero ver, Señor. Y venía molesto y me fascina leer el libro de Jeremías, porque hay momentos en su vida que, a pesar de todas las promesas que Dios le dio, inclusive es hermoso leer ese libro porque el llamamiento de él aparece en el primer capítulo en el cual está escrito ahí en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, y Dios le da unas promesas que son bien maravillosas y que, al igual que nosotros, siempre tratamos de dudar, y temporadas de duda. ¿Y quién no las ha tenido? Y si somos sinceros delante de Dios, hemos tenido dudas y muchas veces son muy seguidas. Pero a medida que vamos conociendo a Dios, vamos afirmando nuestro corazón. Pero pienso que es parte del diario vivir, que es cuando viene el Espíritu Santo y trae convicción. Pero vienen palabras también como estas, donde le decimos, Señor, por favor, la promesa que me diste. Voy a cambiar algo lo que dice el versículo 38, donde el salmista dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Una de las condiciones que son bien interesantes y que yo constantemente, inclusive en el saludo, invito a mi hermano y a mi hermana que quizás el saludo, y lo he tomado más que todo de lo que Pablo escribía al enviar esas preciosas cartas y recomendaciones a las diferentes iglesias, y él siempre el saludo es gracia y paz, y yo les he reiterado y vuelvo y le reitero, quizás hay personas que no me han escuchado, o quiero afirmar esta palabra en tu corazón y en tu vida, es la gracia y la paz sea sobre ti, y gracia y paz sobre todos vosotros. Está escrito en las diferentes introducciones de los escritos del apóstol Pablo. Y un día me preguntaba, ¿y por qué, de dónde sacamos nosotros esa expresión, Dios te bendiga? Bueno, es el anhelo de nuestro corazón, y quizás puede haber algún pasaje de la cual nos enseñaron a decir eso, pero me parece que cuando entendemos o necesitamos, mejor, de acuerdo a lo que está escrito en la bendita palabra, de que Dios confirme esa palabra sobre ti, sobre mí, la palabra de recomendación, la palabra de promesa, la palabra de salvación, que se renueve, o en otros espacios decimos es una palabra rema, que toca el interior y como es como una revelación, como algo nuevo, aunque muchas veces le hemos escuchado, que al fin y al cabo es la acción del Espíritu Santo que convence de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero también de las cosas que nosotros tenemos que cambiar y que nos resistimos a cambiar. Y hay cosas que se nos han pegado tanto y quizás vivimos esclavos de situaciones, esclavos de la corriente de este mundo, si lo expreso de acuerdo a lo que dice la bendita palabra. Pero qué importante decirle en días como hoy, en tiempos como hoy, por favor, Señor, necesito que confirme tu palabra a tu siervo, a tu hijo, depende de la expresión que tú tengas, más de más amor, de más unidad, de más confianza que pueda brotar. Algunos le dirán papito, hermoso, otros le dirán Diosito, aunque no me gusta mucho esa expresión, porque Él es un Dios grande, un Dios poderoso. Que tú te acerques y le digas, Señor, por favor, confirma la palabra, Señor. Dime lo que tengo que hacer con mi hijo, con mi hija, lo que tengo que hacer en el caso de mis hermanas, con mi esposo, con mi esposa, para sacarlos muchas veces de letardos espirituales, inclusive manifestaciones de rebeldía, donde se queda la persona estancada por un hecho sin una proyección, como que viene el enemigo y coloca un velo para no ver la disposición, las promesas que Dios tiene y a lo cual nos ha llamado. Y si David, con todo el conocimiento que tenía de Dios, con ese corazón tan dispuesto, porque dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo que hacer peticiones como esta, mi hermano, mi hermana, ¿cuánto más nosotros que le digamos al Señor, por favor, Padre, necesito que confirmes tu palabra? No tanto por lo que dudemos, sino para que en ese caminar con Dios afinemos nuestro oído, nuestros sentidos espirituales, para comprender, para entender y para tener una vida de comunión, de intimidad con el Señor, conociéndole cada día.
Que aprendamos a no hacer absolutamente nada sin que Dios haya puesto esa convicción en nuestro corazón de que Él nos va a respaldar en lo que emprendemos. Muchas veces nos metemos en problemas, en dificultades, simplemente porque al último que consultamos es justamente a Dios. Cuando según lo que dice la Biblia y según lo que Dios nos ha enseñado y lo que hemos compartido, Él debe ser primero en nuestro corazón. Y cuando Dios es primero, todo emprendimiento, toda decisión, toda determinación, lo consultamos a Él. Y vamos aprendiendo en una forma que es difícil de explicar, que es difícil inclusive de entrenar, sino simplemente viene esa convicción de la palabra, o viene esa palabra rema, o vienen textos que nos hemos aprendido, que están escritos en esa bendita palabra que nos dice: no temas, sigue adelante, yo estoy contigo, yo te respaldo. No son grandes voces, no son gritos que quizás de trompeta, a lo mejor Dios lo va a hacer en algún momento, sino que hay una lucecita, hay una campanita, hay algo dentro de nuestro interior que nos dice: no temas, yo estoy contigo, eres mi hijo amado, eres mi hija amada, no temas a lo que va a pasar, no temas a los problemas, a las dificultades. Y si estás pasando por alguno de ellos, viene esa confirmación de la palabra que te dice: sigue adelante, no vas a tener pérdida, yo te voy a sostener, yo te voy a levantar, yo estoy contigo como lo he prometido y confirmo esta palabra sobre ti. ¿Sabe lo que pasa en nuestro interior, mi hermano, mi hermana? Que le decimos: sí, Señor, voy a firmar mi corazón contigo, voy a seguir adelante. ¿Cuál ha sido el problema que muchas veces hemos tenido? No somos consistentes en el llamado de Dios. Y caemos y le he colocado inclusive a este devocional, que si tú conoces cuál es la peor esclavitud que muchas veces nosotros tenemos. Y simplemente la peor esclavitud es tratar de seguir la corriente de este mundo, haciendo las cosas que están de moda. Porque siempre el mundo va a traer modas diferentes y sí, tenemos que estar actualizados en todo, no quedarnos estacionados en una época del tiempo, sino ir innovando, porque Dios es un Dios innovador, que vamos teniendo una comunión diferente, y a medida que tú caminas con Dios y recibes las instrucciones de Dios, te enseña otras maneras de caminar contigo, que a lo mejor están escritas en la Biblia, pero han estado veladas por nosotros. Pero principalmente, mi hermano, mi hermana, que nuestro estilo de vida sea agradar a Dios. Hay un texto bien interesante que está en Juan capítulo 12, versículo 43. Mira lo que dice. Ahora hablamos del contexto. Dice: porque anhelaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Sabe que hay textos que uno lo lee en la Biblia y uno dice: ¿eso está escrito en la Biblia? Bueno, sí. Sí está escrito y está en un contexto bien interesante en el Evangelio según San Juan, donde han habido unos acontecimientos que han conmovido la ciudad, especialmente de Betania. Inclusive fue tanto el impacto que produjo un milagro que el Señor hizo en Betania, y te recuerdo cuál fue el evento que está ahí en Juan capítulo 11, que justamente fue la resurrección de Lázaro, que estando ya en la tumba, por amor, digo yo, a esa familia tan preciosa que Jesús tenía en Betania, que siempre que pasaba por Betania, que estaba relativamente cerca de Jerusalén, él siempre se quedaba ahí con Marta, con María y con Lázaro, una pequeña familia, pero que cada uno cumplía un rol bien especial. Y en el capítulo 12 justamente está hablando los primeros versículos del ungimiento que le hicieron a Jesús, y es todos los eventos, no solamente sobre los cuales acontece algo sobrenatural en la vida de alguien, también revela lo que hay en el corazón de los que están alrededor, que son testigos de esos milagros, de esas manifestaciones de Dios. Tal vez nunca nos alcanzaremos a dar cuenta
¿Qué produce, por ejemplo, cuando tú estás pasando por una necesidad económica muy grande, que ha tenido que ir a los vecinos y pedirle prestado quizás un poco de azúcar, un poco de sal, parte de los alimentos, que es muy común pasar por momentos como estos, de tiempos de necesidad? Y que ya nos da pena ir a molestar a los vecinos para que nos regalen quizás un poco de arroz o alguna verdura, qué sé yo. Algunos dirían, yo nunca lo haría. Bueno, hemos tenido inclusive que pasar por esos momentos, nos ha faltado algo, y mi etapa de mi niñez me recuerda muchos momentos difíciles, aún como familia, momentos de escasez, y hemos dicho, Señor, bueno, si tengo que pedir, Señor, voy a dejar a un lado la vergüenza y voy a hacerlo porque tú puedes utilizar todos los medios. Los que han pasado por estas situaciones pueden comprender. Gloria a Dios por los que no han tenido que pasar por esos momentos, y veo la fidelidad de Dios. Pero esto ocurre en el caso de Lázaro, y pudiéramos hablar el impacto que produjo la resurrección de Lázaro, la enfermedad de Lázaro, la tristeza de Marta y de María, que es un pasaje bien hermoso que está escrito ahí en Juan capítulo 11, cómo abre el corazón, cómo le echan la culpa a Jesús, especialmente de Marta y María, que inclusive el reclamo que le hacen es, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, y se lo repiten 2 veces. Inclusive cuando Jesús le da la promesa de la resurrección, le dice, sí, yo sé que resucitaría. Y hay un texto que a mí me parece maravilloso en el versículo 40 de Juan capítulo 11, donde Jesús le expresa, inclusive en un acto de fe, el que dice, quita la piedra, que no dejaba ver al muerto, a Lázaro, que ya estaba en una tumba. Y él le dice, no, Señor, mire, especialmente Marta, la hermana de Lázaro, le dice, Señor, ya tiene 4 días de muerto. Y él dice, quita la piedra. Y él dice, no, Señor. Y hay una expresión que siempre me ha impactado, y espero que impacte también tu vida. A lo mejor la sabes, que Jesús, la respuesta de Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y justamente en esa lucha que tenemos, en el qué dirán las personas, no dejan ver milagros extraordinarios de parte de Dios. Justamente con estas expresiones, mi hermano, yo digo, ¿cuál es la piedra que está impidiendo ver la gloria de Dios o la manifestación de la gloria de Dios? ¿Cuál es la piedra que está impidiendo la bendición sobre nuestra vida? ¿Será que la influencia o tratar de buscar la aprobación de los hombres, inclusive de la familia, voy a incluirlos a ellos, porque no se van a molestar, no se van a enojar, simplemente nos reprimimos de hacer muchas cosas? Y por eso estaba leyendo ahí en el versículo del capítulo 12, versículo 43, donde muchos de los judíos, y voy a leerlo textualmente como está escrito, y mire lo que expresa, dice en versículo 42-43, dice, con todo esto, aún están hablando de la incredulidad que había en medio del pueblo, dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y mire la expresión que fue el versículo que leía, el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En la nueva traducción viviente dice, porque amaban más, o Biblia de las Américas dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Sabe que hay muchas cosas que Dios ha querido hacer en nuestra vida, pero simplemente por temor no hemos hecho lo que la palabra nos ha venido confirmando. Ella nos confirma que Dios nos ama, y a veces estamos buscando quien nos ame. La palabra nos dice que Dios estará con nosotros, y a veces nos sentimos tan solos y pensamos, inclusive son propósitos de Dios que a veces nos permite vivir tiempos de soledad, aunque hay gente a nuestro alrededor, pero hay algo que falta en nuestro corazón. Pero todo esto nos tiene que llevar a entender que la palabra de Dios es una verdad, que como hemos compartido en estas reflexiones, especialmente en estos días,
Dios siempre quiere llevarnos a momentos bien difíciles para mostrar su gloria, su poder a través de nosotros. La peor esclavitud que hombre alguno, mujer alguna puede tener es vivir buscando la aprobación de los hombres, siguiendo la corriente de este mundo y no la libertad que Dios nos da, de vivir de acuerdo a su palabra. Que solamente hay gente que va y dice, ¿cuál es la moda? Va a conseguir un calzado. ¿Y cuál es la moda? Y vayan, ¿por qué no le preguntamos algún día, Señor, ¿y cuál es lo que tú me quieres regalar, Señor? Y va a haber un impacto en nuestro corazón y en nuestra vida. Y este pasaje es bien interesante. Si el Señor lo permite, mañana compartiremos un poco más de esto. Porque cuando tenemos la libertad en el Señor, podemos acercarnos con un corazón dispuesto y decirle, bueno, Señor, me quiero deleitar en ti. Señor, yo quiero buscar y mi estilo de vida sea más bien agradarte a ti, ser aprobado por ti, Señor. Como dice el apóstol Pablo más adelante, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero, como una persona, como un hijo de Dios que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de la verdad. Esto es lo que Dios te ha confirmado. Tú crees en fidelidad en ella y puedes caminar confiado en que es una realidad para ti, en que Dios cumplirá sus propósitos en ti, en que eres especial para Él, en que Él tiene cuidado de ti y en el momento preciso Él te hará todo aquello que estás necesitando. Esa es la confianza que tenemos en el Señor, y a esa confianza es que yo te invito a que permanezcas siempre y le digas, Señor, yo espero en ti, en tu gracia, enséñame, como estaba diciendo en el Salmo 119, Señor, confirma tu palabra y no permita que la soberbia, no permita que el orgullo llene nuestro corazón, y mucho menos, de acuerdo a lo que yo le he venido compartiendo, mucho menos que los obstáculos que colocamos impidan ver la gloria del Señor. Qué bueno que Dios se manifieste hoy a tu vida y pueda decirle, Señor, permítame confiar plenamente en ti. Que te adoramos en estos momentos y decimos, Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Enséñanos a vivir para ti. Y como hemos leído con las mismas palabras en tu bendita palabra, Señor, confirma tu palabra en nosotros, Señor, porque este temor que hay en nuestro corazón, Señor, quizás de fallarte, Señor, puede ser transformado por la convicción de que tú estás enseñándonos, guiándonos, y que a través de la obediencia, Señor, tú tienes cosas tremendas para mi hermano, para mi hermana. Ayúdanos a vivir en esa confianza absoluta. Quita, Padre mío, la duda, el temor. Quita, Señor, todo aquello que quizás hemos permitido en nuestro corazón, Señor, y que nos abandonemos en tus brazos, sabiendo que en ti está la vida y todo lo que necesitamos, Padre. Yo te alabo y te bendigo por este tiempo, Señor, y dejo en tus manos a tu pueblo amado, y lo bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, declarando que todo lo que hagan va a ser prosperado en tu nombre, Padre. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios tiene muchas cosas para bendecirte, para sostenerte. Le hablo su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.